Bienvenidos al curso de funciones analíticas y entonces continuamos desarrollando este tema de integración compleja de todas sus aplicaciones y en el video anterior habíamos estudiado entonces el desarrollo de Taylor. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de todos estos teoremas y vamos a comenzar hablando de lo que son los espacios H omega, ¿no? O los espacios de funciones analíticas en sí. Entonces, fíjense, comienzo enunciando un teorema que va a ser el resultado central de este video. El teorema dice lo siguiente: sea f sub n, por ejemplo, mayor o igual de 1 hasta infinito, una familia o una sucesión de funciones, todas ellas analíticas y todas ellas tienen con un dominio común, todas ellas analíticas en un dominio común omega abierto, y con eso, como siempre, tal que vamos a suponer que esta sucesión converge cuando n tiende a infinito a una cierta función f de manera uniformemente en compactos de omega. Entonces, lo que vamos a concluir es que f es analítica en omega. F es analítica en omega y además vamos a obtener que la derivada de esta función f' de z se puede obtener como el límite cuando n tiende a infinito de las derivadas de las fn. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que si usted tiene una familia de funciones analíticas que converjan uniformemente en compactos de omega, ese límite también va a ser analítico. La propiedad de analiticidad se preserva bajo límites siempre y cuando aquí exista una convergencia uniforme sobre compactos de omega. Ahora bien, vamos a precisar un poco mejor qué significa esto de que converge uniformemente en compactos de omega. ¿Cómo se come eso? Bueno, vamos a presentarlo como una definición. Definición antes de realizar la demostración del teorema. Definición. Consideren sea K sub n contenido en omega una familia o una sucesión de conjuntos compactos, ¿ok?, en omega. Es decir, que la unión de esos K sub n me genere o esté contenido o me coma a omega, ¿ok? O sea, con estos compactos vamos a considerar la norma, por ejemplo, f menos g n infinito. Se define esta y lo vamos a anotar así como el supremo para los z pertenecientes a K sub n de f de z menos g de z en módulo. Esto, por supuesto, para cada n. ¿Ok? Se introduce esto es análogo al caso de la norma infinito, ¿no? Solo que aquí va a depender de cada K sub n que consideremos dentro de omega. ¿Ok? Y entonces ahora, fíjense que esto es una distancia. Cuando a partir de aquí, uno puede entonces definir la métrica. Definimos la métrica con estas normas, dadas dos funciones f y g, definidas sobre omega, introducimos esta métrica. Suma desde n igual 1 hasta infinito. Acá colocamos 1 entre 2 a la n, que multiplica a f menos g. Acá colocaríamos n infinito sobre 1 más la norma de f menos g n, infinito.
se define esta métrica, ¿verdad? Y entonces, con esta métrica, diremos que Fn converge a F cuando n tiende a infinito uniformemente sobre compactos de omega, si ocurre que el límite cuando n tiende a infinito de las distancias entre Fn y F, donde las distancias vienen dadas por esto que está acá, solo que aquí en vez de esto y sustituyendo por el respectivo Fn, es igual a 0. ¿Ok? Si este límite da 0. ¿Ok? Bueno, obviamente, es pedir bastante a esta vida, ¿no? Pero teniendo eso, entonces podemos, lo que he dicho de otra manera, si ahora nosotros denotamos h de omega a las funciones definidas de, vamos a escribirlo así, de omega en c, tales que f es analítica, si denotamos ese espacio así, ¿ok? Lo que nos está diciendo el teorema que hemos enunciado es que este espacio con esta métrica es un espacio métrico completo desde el punto de vista del análisis funcional. ¿Okay? Ese teorema lo que nos está diciendo entonces que esto es un espacio completo. ¿Por qué es completo? Porque cuando ustedes consideren una sucesión y vean el límite de esa sucesión, ese límite también va a estar aquí. Es cerrado, ¿ok? Es cerrado en ese sentido. Vamos entonces a realizar la demostración del teorema, ¿ok? Y la demostración corre de la siguiente manera. Demostración, ¿ok? Primero vamos a demostrar que la función f es analítica. Analiticidad me comí aquí. Ticidad de f. Vamos entonces a demostrar que f es analítica. ¿Ok? Primera parte. Entonces, como las Fn son analíticas, es decir, como las Fn están en este espacio, entonces podemos aplicar la fórmula de Cauchy. Gracias a la fórmula de Cauchy, ya ustedes se imaginan, ¿no? Cómo se expresan ellas. Fn de z para un punto, claro, vamos a aplicar la fórmula de Cauchy, pero entonces escogemos un z perteneciente a omega, fijo y arbitrario, y entonces aplicamos la fórmula de Cauchy, que construimos alrededor de z. Bueno, ni siquiera eso, fíjense. Sí, consideramos un punto, podemos hacerlo así, miren. Consideramos un omega, consideramos un punto z, construimos una curva alrededor de z, no, podemos considerar z por aquí, consideramos otro puntico a, construimos una bola, lo que nos va a interesar es mirar la bola que contenga a z, porque z tiene que ser un punto en el interior, y entonces si aplicamos fórmula de Cauchy, el R de esta bola es tal que esté contenido dentro de omega y todo aquello, entonces tendríamos 1 sobre 2pi, la integral sobre el borde de la curva, que en este caso va a ser una bola de centro A y radio R, y entonces aquí quedaría Fn de S sobre S menos Z de S, para todo n mayor o igual que 1, ¿ok? Entonces, ahora consideramos el límite de esto. Por hipótesis, nosotros, permítame moverlo por aquí, f de z, perdón, más acá, f de z es el límite cuando n tiende a infinito de todo esto.
este límite, pero entonces aquí usamos la hipótesis de la convergencia uniforme y entonces por convergencia uniforme esto va a ser igual al integrar el límite acá cuando n tiende a infinito, aquí apretadito, acá me quedaría el borde de la bola y aquí nuestro factor, ¿ok? 1 sobre 2pi. Entonces tomamos el límite allá adentro, pero esto aquí adentro, este límite otra vez, esto nos va a dar por acá f de s sobre s menos z. ¿Qué estamos concluyendo? Que f de z se expresa de esta manera. Y eso implica entonces que f es analítica, porque satisface la fórmula integral de Cauchy, una integral de tipo Cauchy. Entonces, está listo, la función es analítica, por los resultados que vimos en el teorema anterior. Es analítica, por supuesto, en una bola de centro A y radio R que esté contenida en omega. ¿Ok? Como es para cualquier bola y el conjunto del dominio es conexo, este resultado se puede extender para cualquier punto en omega, gracias a la conexidad del dominio. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos que la función analítica en todo el dominio. La segunda parte de la demostración. La segunda parte entonces sería el estudio, digámoslo así, de la derivada. Estudio de la derivada de f. ¿Ok? Entonces, sabemos que la derivada késima de f de z es k factorial sobre 2pi la integral sobre el borde, o sea, sobre el borde de la bola, tal, de f de s sobre s menos z a la k más 1 de s. Permítanme acá, k más 1 de s. Sabemos esto. Y entonces esto es igual a k factorial sobre 2pi. Acá volvemos a escribir lo mismo, pero acá esto es el límite cuando n tiende a infinito de fn de s, todo lo demás igual a la k más 1 de s. K más 1, ¿ok? Y bueno, podemos hacer esto. Ahora hacemos al revés. Este límite lo trasladamos hacia afuera. Entonces, vamos a escribirlo aquí afuera. Lo miramos así entonces. Límite cuando n tiende a infinito. Y entonces acá quedaría k factorial sobre 2pi. Y acá quedaría la integral de b a r. Y tenemos todo ese factor. Y ahora acá aplicamos otra vez la fórmula integral de Cauchy, o sea que esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de las derivadas k'ésimas. Acá vamos a subir un poquito para que lo veamos. Las derivadas k'ésimas de f con respecto a zk en z. Perdón, acá fn de z. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Para cualquier orden, que las derivadas k'ésimas de esta función f las podemos ver como el límite de las derivadas k'ésimas de las fn, evaluadas, por supuesto, en el mismo punto. ¿Ok? Ya tenemos entonces el estudio de la derivada y hemos establecido cómo se calculan las derivadas de la función f. Y la tercera parte del teorema, ya para ir finalizando este teorema, sería entonces el estudio de la convergencia uniforme, insisto, en cualquier bola. ¿Ok? Entonces el estudio de la convergencia uniforme de cualquier bola, fíjense, sea
una bola de, o sea, fijamos un punto A y escogemos R, tal que la bola de centro A y radio 2R, toda la clausura está contenida en omega. Eso lo podemos hacer por las hipótesis sobre el dominio. Y sea epsilon mayor que 0. Veamos que existe un parámetro n. Esta n puede depender de epsilon, de A y de R, tal que cuando miremos fnk de z menos fnk de z, si esto es menor que epsilon, esto va a ser menor que, vamos a decirlo así, existe n tal que esto es menor que epsilon, siempre que, n sea mayor o igual, vamos a llamarlo acá n0, pues, que es dicho n0. Ahí tendríamos la convergencia uniforme en términos de epsilon y de n, ¿ok? Entonces, para uno demostrar que converge uniformemente, tenemos que hallar este n0 y que este n0 no depende de z. Estamos diciendo que depende nada más que de los otros parámetros, ¿ok? Bueno, entonces, en efecto, esto va a ser cierto para todo z perteneciente a la clausura de esta bola, ¿ok? Con eso tendríamos la convergencia uniforme. Nuevamente vamos a utilizar la fórmula de Cauchy, el teorema de integral de Cauchy. Entonces, nuevamente hacemos esto. Estimamos esta diferencia, ¿ok? Estamos aplicando el teorema de Cauchy para derivadas. Esto va a ser igual al módulo de k factorial entre 2pi y la integral sobre el borde de la bola. Voy a omitir todo lo demás para hacer más liviana la notación. Acá quedaría fn de s menos aquí puse z, ¿no? fn de s, f de s sobre s menos z a la k más 1 de s. ¿Ok? Disculpen, aquí no iba Z0, porque es la Fn, lo que estoy mirando es aquí también, por eso es que, disculpen, estoy mirando Fn de Z menos F de S, eso es lo que estoy estudiando, la convergencia. Entonces acá coloco Fn menos F, ¿ok? Bueno, entonces queda esto, acá nos queda de S, coloco el módulo acá. Vamos a hacer un dibujito para que ustedes visualicen un poco la situación. Pongámosle que aquí esté A, ¿verdad? Acá vamos a construir un primer disco, ¿verdad? Este sería el R. Tenemos otro disco acá, que sería el doble, 2R. Por aquí habita S. Por aquí adentro habita Z. ¿Ok? Esa va a ser la situación. Por acá habita Z. Y inclusive podemos hacerlo más chiquitico acá y tomar, si este es R medio, por ejemplo. Podemos apretar más la cosa. ¿Ok? Y podemos trabajar perfectamente aquí sobre la bola de centro A y mirar la curva de radio R medio. Repito, esto es Z. Bueno, entonces, fíjense, se hace entonces esta estimación. Esto es menor o igual que k factorial sobre 2pi y 2pi, perdón, porque el i tiene módulo 1, ya estoy estimando. Acá me quedaría fn de s menos f de s en módulo por ds. Y acá abajo simplemente escribir módulo de s menos z a la k más 1. ¿Ok? Y ahora nada, estimamos, o sea que esto que está aquí me va a quedar entonces menor o igual k factorial sobre 2pi. Aquí va a aparecer epsilon.
Aquí podemos ajustar si es necesario con una constante, pero aquí me va a quedar R minúscula la K más 1. Aquí la longitud de la bola. Y esto es finito, ¿no? Esto es 2pi r, Entonces, finalmente lo que estoy diciendo es que toda esta cifra la puedo escribir como una cierta constante por épsilon. Todo eso, el 2pi, todo eso, el k factorial, todo eso, pum, 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 lo resumo aquí, una constante por épsilon. ¿Ok? Entonces, buenísimo, ¿no? Porque basta escoger, entonces, si ustedes ven, podemos decir, no importa, fíjense que inclusive no importa cómo nosotros, mire, apretemos, aquí lo que pasa es que aquí sí hay que tener cuidado con el factorial, ¿no?